Miren, el día de hoy vamos a trabajar con lo que es la derivación explícita e implícita de segundo orden. También podríamos trabajar con orden superior en general, pero en este caso yo me voy a enfocar en la derivación de funciones, pero la derivación de segundo orden. En este caso primero tenemos que definir qué vamos a hacer. Hay que recordar que lo que habíamos estado haciendo era derivar funciones explícitas e implícitas. Las explícitas eran donde ya teníamos una variable, generalmente y, que ya la teníamos completamente despejada. Ya estaba soltera, como dice el profe Leiva. Cuando es implícita, es una función en donde y ni x están completamente despejadas. Entonces, al no haber ninguna variable despejada, lo consideramos como una función implícita. Entonces, al considerar una función implícita, tiene su propio tipo de derivación que ayer la trabajamos en la sesión anterior, que era por derivación total y derivaciones de derivadas parciales. En este caso vamos a empezar trabajando con la derivada del segundo orden de funciones explícitas. En este caso se nos pide encontrar la segunda derivada de la siguiente función y nos da aquí esta función de un polinomio de grado 3. En este caso, primero que nada tenemos que calcular la primera derivada. Es decir, vamos a diferenciar ambos miembros de esta función. Entonces, diferenciando ambos miembros nos queda la derivada de y respecto de x es igual a la derivada de todo el polinomio. En este caso hay que recordar, derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. El exponente lo bajamos y le restamos 1. Menos la derivada de 2x al cuadrado, que es 4x. Recuerda, el exponente lo bajamos a multiplicar y le restamos 1. Entonces 2 por 4, 2 por 2 es 4 y 2 menos 1 es 1, que nos escribe por vagancia. Menos la derivada de 19x, que es simplemente 19, menos 19. Más la derivada de 20, derivada de toda constante, es 0. Entonces, una vez que encontramos la primera derivada, vamos a encontrar la segunda derivada. La segunda derivada se obtiene derivando la derivada, que suena un poco raro y extraño, pero efectivamente así es como se hace. Entonces, una vez que derivamos la derivada, nos queda que la derivada de y respecto de x es igual a la derivada de todo el polinomio que tenemos acá, que es realmente la primera derivada. Entonces vamos a derivar de la misma manera que lo hacemos siempre. El exponente, recuerden que lo bajamos y le restamos una unidad. Entonces 2 por 3 nos queda 6 y 2 menos 1 es 1, que no se escribe. Menos la derivada de 4x, que es menos 4. Menos la derivada de 19 derivada de una constante es 0. Y así encontramos la segunda derivada de esta función. Entonces, una vez que encontramos la segunda derivada, ya podemos pasar al siguiente ejercicio. En este caso se nos pide encontrar la segunda derivada de esta función, y igual a 6x menos 1 a la cuarta. En este caso vamos a hacer lo mismo, vamos a derivar o diferenciar ambos miembros. Entonces nos queda la derivada de y respecto a x es igual a la derivada de 6x menos 1 a la cuarta. Recuerda, el exponente lo bajamos y le restamos una unidad. Entonces este 4 lo bajamos a multiplicar. 4 menos 1 nos da 3. Y por regla de la cadena debo multiplicar por lo que está aquí adentro. Por su derivada más bien de lo que está aquí adentro. Que en este caso la derivada de 6x menos 1 es 6. Recuerda. La derivada de una constante por x es la constante y la derivada de una constante es 0. Entonces nos queda por 6. Este 6 lo puedo multiplicar con este 4 y nos queda 24 por 6x menos 1 al cubo. Y así encontramos la primera derivada de esta función. Entonces ya con la primera derivada puedo encontrar la segunda derivada. Ahora con mi segunda derivada lo que voy a hacer es derivar la derivada. Recuerda, derivada de la derivada de y respecto a x es igual a la segunda derivada. En este caso estamos usando esta notación para referirnos a la segunda derivada.
Miren, y ahora hacemos lo mismo que habíamos estado haciendo antes. El exponente, lo mismo, lo bajábamos simplemente a multiplicar al 24 y le restamos una unidad. Entonces, esto es 3 por 24 por 6x menos 1, pero como le restamos 1 al exponente, ahora está el cuadrado. Por la derivada de lo que está dentro, por regla de la cadena, recuerden eso. Entonces, por 6, recuerden. Y 3 por 24 por 6 es 432, que multiplica a 6x menos 1 al cuadrado. Y así nos queda esta segunda derivada de esta otra nueva función, de esta función que tenemos aquí. Ahora vamos con la segunda derivada, pero ahora, fíjense bien, tenemos una función implícita. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? De la misma manera, en este caso, recuerden que en la sesión anterior vimos cómo diferenciamos o derivamos mediante otro método que era el de derivadas parciales. En este caso solo estaré trabajando con lo que es derivación total. En este caso derivamos ambos miembros o diferenciamos ambos miembros y nos queda, recuerda, derivada de y al cuadrado derivando respecto a x. Claro está que estamos derivando respecto a x. Nos queda 2y por la derivada de y respecto de x. Derivada de 16x respecto a x, 16. Entonces, este 2y que me está molestando acá, voy a decir que lo paso dividiendo. O divido ambos miembros entre 2y. Ambos casos es correcto. Pero lo más correcto es decir que divido ambos miembros entre 2y. Eso ya da igual. Tú ya sabes álgebra. Yo entiendo que ya sabes álgebra básica y sabes la definición de esto. Entonces nos queda que la derivada de y respecto a x es igual a 16 entre 2y. En este caso puedo simplificar este 16 es como un 8 por 2. Entonces yo puedo simplificar esos dos. Nos queda 16 entre 2 que es 8 por 1 sobre y, el recíproco de y. Entonces así encontramos la primera derivada como la habíamos estado haciendo hasta ahorita, mediante derivación implícita. En este caso ahora tenemos que encontrar la segunda derivada de esta función implícita. Entonces derivamos la derivada de la función implícita. Recuerda, este y recíproco, la recíproco de y es igual que y a la menos 1. En este caso lo escribo como y a la menos 1 para derivarlo de una manera más sencilla. Recuerda, aquí tenemos la segunda derivada. Recuerda, el exponente menos 1 lo bajamos a multiplicar al 8, entonces menos 1 por 8 es menos 8. Y le restamos 1 a menos 1, que nos da menos 2. Pero por regla de la cadena debo de multiplicar por la derivada de y respecto de x, porque estamos derivando respecto de x. Entonces debo de multiplicar por la derivada de y respecto de x. En este caso ya nos queda así, de esta manera. Pero hay que recordar que la derivada de y respecto de x es 8 por 1 sobre y. Entonces yo puedo reemplazar este 8 por 1 sobre y aquí. Y entonces me queda de esta manera, recordando que un exponente negativo nos indica el inverso del multiplicativo de la base. Entonces, sabiendo esto, lo que tenemos es que la segunda derivada es igual a menos 8 por 1 sobre y al cuadrado por 8 por 1 sobre y, que aquí podemos multiplicar 8 con menos 8 y nos queda menos 64, y 1 sobre y al cuadrado con 1 sobre y, que nos queda 1 sobre y al cubo. Y así encontramos la derivada implícita, la segunda derivada implícita de esta función implícita. En este caso, ahora vamos con este último ejercicio, que nos pide encontrar la segunda derivada de esta función implícita, claro está. Primero empezamos reescribiendo esta función. Recuerda que esto lo puedo escribir como un tercio de y al cuadrado más un cuarto de x al cuadrado igual a 1. Esto simplemente lo hago por comodidad. No, realmente da igual si lo dejas así o lo trabajas así. Entonces primero debemos encontrar la primera derivada. ¿Qué hacemos? Diferenciamos ambos miembros. Entonces respecto de x, claro está. Entonces nos queda la derivada
de un tercio de y al cuadrado es 2y, pero por regla de la cadena debemos multiplicar por la derivada de y respecto de x, más la derivada de un cuarto de x al cuadrado es un medio de x, derivando o diferenciando respecto de x, claro está. Y la derivada de una constante, que es 1 en este caso. Recuerden, derivada de toda constante es 0. Entonces, yo ahora con esto voy a trabajar acá. Un medio que lo tengo aquí, lo voy a pasar para el otro lado negativo. En este caso, ya lo que puedo hacer aquí es 2 tercios de y, lo puedo pasar para el otro lado como 3 medios, pero multiplicado por el recíproco de y. Es decir, que nos quedaría que la derivada de y respecto a x es igual a menos 3 cuartos de x entre y. Y ahora ya encontramos así la primera derivada. Ahora tenemos que encontrar la segunda derivada. Para encontrar la segunda derivada debemos de derivar la derivada como lo estuvimos haciendo. Entonces, derivando la primera derivada, perdón, entonces nos queda que la segunda derivada es igual a menos 3 cuartos, que recuerden que multiplica la derivada de x entre y. Derivada de x entre y es el primero sin derivar, el numerador derivado, perdón, que estamos derivando respecto a x. Entonces la derivada del numerador, que es x, es igual a 1 por el denominador sin derivar, que es y, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. La derivada del denominador es derivada de y respecto de x entre el denominador al cuadrado, que es y cuadrado simplemente. Y aquí vemos que aparece la derivada de y respecto de x, pero nosotros ya habíamos dicho que la derivada de y respecto de x era igual a menos 3 cuartos de x entre y. Entonces podemos reemplazar aquí, y ya que reemplazamos esto podemos operar un poco. Aquí ya es simplemente álgebra básica. Aquí ya acabó el cálculo diferencial. Realmente la mayoría de lo que debes de trabajar y saber y dominar es álgebra. Álgebra y aritmética. Si no sabes álgebra y aritmética, vas a estar perdido en el cálculo diferencial. Y integral también, inclusive, en algún futuro. Entonces, yo puedo, en este caso, multiplicar tanto arriba como abajo por 4y para quitar ese denominador que me está molestando ahí. Entonces me queda 4y por y es 4y cuadrada, y 4y por 3x cuadrada entre 4y es simplemente 3x cuadrada. Y como debo de multiplicar también en el denominador, entonces multiplico el denominador también y nos queda 4y cúbica. Entonces, menos 3 cuartos que estaba multiplicando toda la derivada, ya lo puedo meter adentro si quiero, o también lo puedo dejar afuera. En este caso yo lo decido meter adentro de la derivada. Entonces, este 4 con este 4 nos da 16, y este 3 por 4, 12. 3 por 3, 9. Y así encontramos la segunda derivada de esta función implícita. Y con esto ya concluimos este tema. Se me hizo un tema un poco más cortito porque es bastante más intuitivo que los otros. Por lo tanto no decidí dar mucha explicación de este mismo, ya que simplemente consiste en derivar una derivada. Lo único que creo que se te podría complicar es en esta parte donde nos queda la derivada de y respecto a x que debemos de reemplazar, pero tampoco es cosa de otro mundo. Entonces así concluimos este tema. Y en la próxima sesión estaremos viendo la guía de estudio para tu examen de derivadas.